rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Cántelo usted bien fuerte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Levante su voz y dele gracias a Él. Oh, Señor. Hoy venimos a darte honor y gloria. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así yo quiero amarte. Así yo quiero amar. Encuentro sanidad. Casa de Dios y Puerta del Cielo y el pastor Hernán Bedrán del Río te invitan a sus servicios de oración y alabanza los días lunes, martes y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche en Avenida Palma de número 304, Colonia Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez. Ven, serás bien recibido. Al creador de la vida, la muerte no le retuvo. Él se levantó de la tumba. Sus discípulos, reunidos con temor, hablaban de su... Bien, ya estamos aquí de nuevo en Radio Impacto 97.9 desde Tuxtla Gutiérrez para todo el mundo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y bueno, hoy Dios nos ha dado tratar el tema precioso de la Pascua. Ha sido sacrificada por nosotros y es Cristo. Y tenemos por fundamento 1 Corintios capítulo 8, que dice la palabra:
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Padre Santo, que usted sea, oh Señor, bendiciendo la vida de todo el pueblo, Dios nuestro. Sea usted, Señor, con todos los oyentes, y sea usado mis labios y mi corazón, y sean bendecidos cada uno, Señor, y en su corazón edificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, amados, hablar de nuestro Señor Jesucristo es el tema principal en nuestro corazón, siempre, en todo tiempo, antes, ahora y por los siglos, será el tema principal. Será el periódico de la mañana, el periódico de la tarde, o sea, el vespertino, pero también el nocturno, el de la noche, porque en todo momento es anunciado nuestro Señor Jesucristo. Y ya desde el Antiguo Testamento pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo es esta Pascua, ya que en aquel entonces, conforme se dice en Éxodo capítulo 12, se envía para sacrificar el primer cordero, los corderos que eran traídos precisamente conforme las indicaciones que Dios dio a Moisés, en el cual le dijo, hablando Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y bueno, esta Pascua fue instituida desde el Antiguo Testamento, cuando Dios habló a Moisés, y todo el pueblo de Israel iba a pasar el río, iba a ser bautizado en este mar en el que iba a ser liberado de la opresión del ejército egipcio. Y bueno, ya había acontecido que todas las plagas habían herido a Egipto, pero Faraón no había comprendido. Y como entonces ya hubo por último la muerte de los primogénitos de Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón, y cuando por fin dejó ir al pueblo de Israel, ellos salieron grandemente bendecidos y tenían que recordar esta Pascua por todas sus generaciones. Hoy Israel lo celebra y sigue recordando perpetuamente
la salvación del pueblo hebreo de la opresión de Egipto. Y bueno, damos gracias a Dios por ello, porque Dios ha hecho maravillas, prodigios en medio de su pueblo y en medio de todos los pueblos de la tierra, y por medio de Israel ha anunciado salvación al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nació y el pueblo judío. Y bueno, pues todo esto aconteció para que se cumpliese lo que está escrito, y así dice la palabra. Por lo tanto, pues nuestro Señor Jesucristo vino, nació de una virgen y creció, y bueno, fue creciendo en sabiduría, en gracia, en estatura, y hasta el día en que se manifestó en su ministerio, luego de haber sido enviado al desierto y haber ayunado 40 días para comenzar así su ministerio, nombrando así a sus discípulos, comenzando por discípulos, de los cuales uno le habría de entregar, le habría de traicionar. Y bueno, pero nuestro Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para predicar el evangelio, Él vino para sanar a los enfermos, Él vino para dar también paz a la viuda, al huérfano, al extranjero, para que todos recibiesen de Él. Él vino a darse. Él nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, y vino a dar su vida entera por nosotros. Pero cuán grande es este amor, cómo se manifiesta en cada uno de los momentos de su vida y en cada uno de los que se le acercan. Cuando vienen a Él, todos reciben lo que anhela su corazón, llegan, y el que necesita sanidad encuentra sanidad. El que tiene hambre, el que tiene sed, el que no ve, el que no oye, el mudo, el cojo, y todos encuentran sanidad y encuentran una palabra de confort, de fortaleza, de ánimo, como en el caso de la mujer adúltera, que llega a sus pies, y cuando todos quieren apedrearla, nuestro Señor está ahí y preguntando, bueno, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y como cada uno llega a reconocer, pero la mujer que llega contrita y humillada ante los pies de Jesús, recibe lo que anhela su corazón, una oportunidad de vida. Ella reconoce que es pecadora, ella reconoce que ha sido hallada en el mismo lecho del adulterio. Y a pesar de que no llevan al varón que cometió tal ilícito también, sino solo exhiben a la mujer, pero de todas maneras ella, con mucho agradecimiento al Señor, manifiesta esa gratitud profundamente, porque muerta era y es hallada, le es dada vida luego de parecer un juicio muy severo, que estaba al borde de la muerte, en peligro de muerte, ya que sus ejecutores, ya que los que habían tomado la acción de llevar las piedras ya listas, pues habían ellos emitido juicio de apedrearla, pero nuestro Señor la salvó. Así salvó nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que se acercaron. La mujer sirofenicia en la necesidad de que su hija fuera sana, y asimismo Jairo y todos los que Dios resucitó a personas que pues ya habían fallecido. En el caso de Lázaro, vemos que ya tenía más de 3 días y Dios
mostró sus prodigios y maravillas. Al hombre paralítico que llegó, nuestro Señor Jesucristo le perdonó los pecados primeramente y luego le levantó de la situación paralítica en que se encontraba, diciéndole: toma tu lecho y anda. Y caminó el varón y dio gloria a Dios, y vinieron también personas que fueron liberadas de demonios, y también de la misma manera llegaron ante su pueblo y dieron honra y dieron gloria. Pero no todos, porque de los que fueron sanados, 10 leprosos, solamente uno regresó agradecido. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo continuaba haciendo su labor, haciendo su trabajo. En tanto que el día dura, hay que trabajar, porque viene la noche en la cual no hay obras sino tinieblas. Y nuestro Señor sigue caminando con sus discípulos de un lado a otro, llevando el evangelio, hablando de cómo él mismo iba a ser enjuiciado de manos de hombres pecadores, y cómo armaron también complot para matar a Jesús, y cómo los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Por eso es que ellos no lo hacían públicamente, pero ya habían entrado en ese consejo malo, los que se sientan en silla de escarnecedores. Y bueno, ya habían acordado, y como también mismo Judas, pues Iscariote, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y bueno, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, porque pues fue convenido en 30 monedas la vida de Jesús, un alto precio que habían pagado, y que pues Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregar al Señor a espaldas del pueblo, a escondidas. Buscaba una oportunidad para que no tuviese contratiempos. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo sabe que su tiempo está cerca, y pues Él también llega el momento en que envía a Pedro, envía a Juan, diciendo que preparen la Pascua para que pudiesen comer juntos. Ellos le dijeron que dónde la prepararían, y nuestro Señor le dijo que al entrar a la ciudad saldría al encuentro un hombre que llevaría un cántaro de agua, y que le siguieran hasta la casa donde entrare este hombre, donde entrara, y que le dijeran que el maestro pues preguntaba dónde estaba el aposento, ¿sí?, donde había de comer la Pascua con sus discípulos. Y bueno, le fueron mostrados a Pedro y a Juan el gran aposento alto ya dispuesto allí y preparado, y pues fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así que ha llegado nuestro Señor Jesucristo en el momento de una gran celebración en Israel, una gran fiesta de las que ellos realizaban, recordando el momento en que el pueblo de Israel fue liberado de mano de los egipcios, y ellos lo venían celebrando año con año, regocijándose con alegría en el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, para celebrar este grande evento que les hacía recordar a ellos el gran acontecimiento cuando con mano fuerte Dios los liberó pasando por el gran mar, y en este mar cuando se cerró, entonces los
ejércitos egipcios fueron anegados en agua y fueron vencidos, y desde ese momento quedaron en plena libertad el pueblo para seguir caminando por el desierto y para llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Israel, era la tierra de Canaán. Y bueno, como nuestro Señor Jesucristo en el mismo lugar, ahora que ha llegado el cumplimiento del tiempo y que había nacido de mujer y en un pueblo muy humilde llamado Belén, como estaba escrito por los profetas, él ahora comenzaba a vivir en este lugar, a crecer, a huir, porque José y María le llevaron para Egipto para salvarlo de la mano de Herodes, pero como los tiempos fueron pasando y llegó los tiempos del ministerio de nuestro Señor, donde va desarrollando toda la actividad que el Padre le ha enviado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que esta era su comida, el hacer la voluntad del Padre, y así le había manifestado también a la mujer samaritana cuando platicaban en el pozo de Jacob, un día que nuestro Señor Jesucristo y los discípulos pasaban por ahí en este poblado de Samaria, y como muchos samaritanos le recibieron en ese lugar, y como tuvieron ese gran regocijo de conocerle, les fue revelado quién era el que estaba con ellos, y ahí estaba el Mesías prometido entre ellos. Ellos le rogaron que quedase con ellos, y nuestro Señor quedó con ellos 2 días y les enseñó. Y ellos decían a la mujer samaritana que ya no era necesario que le dijesen quién era Él ni qué es lo que hacía. Ellos mismos habían visto y habían creído que Jesús es el Hijo de Dios. Así el Hijo de Dios vino caminando y así bienes y sanando a todos los enfermos y liberando a todos los que estaban con demonios, y enseñando a sus discípulos y dando autoridad para que fuesen y hollasen escorpiones y serpientes, y para que en medio de su Santo Espíritu liberasen a todo el que tuviere necesidad. Ellos caminaron con fe, fueron en el nombre de nuestro Señor Jesús, y ellos venían de regreso. Aún los 70 regresaron con regocijo, contando cuán grandes maravillas habían acontecido y cómo los demonios eran echados fuera, y cómo nuestro Señor Jesucristo les decía: alégrense más sobre su salvación. Yo también veía a Satanás caer como un rayo del cielo y dando testimonio a nuestro Señor Jesucristo y caminando, pero pues era tanta la fama que llegaron a pensar que era un peligro para el Sanedrín, un peligro para los sacerdotes, un peligro para la religión, ya que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros aún en sábado, y de esto se molestaban, y se molestaban sobre diferentes situaciones, y se acercaban para tentarle y para acción de caída. Pero nuestro Señor conocía sus corazones y sabía lo que había en ellos, y no confiaba en lo que, porque conocía lo que había dentro. Pero nuestro Señor les enseñó el camino, la verdad y la vida. Y bueno, llegó un día en que pues Él ya está para ser entregado, nuestro Señor, cuando Él es llevado, pues primeramente recordar que arman el complot, pero nuestro Señor Jesucristo, luego que los llama para que puedan celebrar esta Pascua, es lo más precioso, porque Él luego, estando sentado a la mesa con los apóstoles, les manifestó este gran momento
decirles que esto lo recordamos porque Él lo ha dicho que le recordemos precisamente en la cena del Señor, ya que Él ha dado este mandato, por cuanto también dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 8, que celebremos, que así celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque ya ahora nuestra Pascua es Cristo Jesús, que ya fue sacrificado por nosotros. Pero miren lo que sucede antes de este grande sacrificio que por amor a nosotros hizo nuestro Señor y Salvador. Cuando estaba todavía en la mesa platicando con sus apóstoles, le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque sabía nuestro Señor Jesucristo que sus horas estaban contadas. Y además les dijo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que hoy nosotros lo celebramos por medio de la cena del Señor, que fue instituida precisamente por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, ¿sí?, haced esto en memoria de mí. Estaba dando una ordenanza, estaba dando un mandamiento de que así se hiciese. Es por eso que usted, que es cristiano, sabe que en su iglesia se celebra la Santa Cena en los tiempos en que su pastor le invita para hacerlo. Quienes ya tienen establecido un tiempo entre otro tiempo, un mes, cada 3 meses, cada año, y cada uno conforme ha sentido. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que hagamos esto en memoria de Él, que lo hagamos siempre, porque al comer el pan nosotros estamos viendo que es un simbolismo de su cuerpo, su cuerpo que por nosotros fue dado, o sea que fue crucificado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, nuestro Señor. Las películas que usted ha visto de Mel Gibson y otros, los más fuertes, pero ninguna se puede asemejar al verdadero dolor que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Miren, luego en la mesa, ya para despedirse, dice, pues nuestro Señor, de la misma manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y miren por qué, ya que es el nuevo pacto, porque el antiguo pacto nosotros vemos que eran machos cabríos, que eran becerros, que eran llevados como sacrificio en pago por el pecado, para satisfacer el pecado de cada uno de los que se presentaban con sus holocaustos y sus ofrendas, que el pueblo antiguo, en el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés instituir, ahí se presentaban. Esto era símbolo que una redención tiene que ser con sangre, un pacto debe ser a través de la sangre, pero pues llega el momento en que los sacrificios y las ofrendas ya no satisfacían a Dios, puesto que estaban pecando voluntariamente y ya no estaban discerniendo
la muerte de estos animales mansitos que daban su vida por el pecado del hombre. Así que llegó el momento en que nuestro Señor se ofrece a sí mismo en sacrificio vivo. Y bueno, así que una vez de que ya habían tomado la copa, habían comido el pan, habían participado juntos en la cena, entonces dice nuestro Señor, mas he aquí, dice, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y bueno, los mismos discípulos esas horas empezaron a discutir entre sí quién de ellos podría ser. Y bueno, estuvieron en esa disputa también sobre quién de ellos sería el mayor, a lo que también nuestro Señor Jesucristo cada momento aprovechaba para enseñar y darles un consejo, una enseñanza acerca del reino de los cielos, acerca del servicio. Y bueno, llega el momento en que también Pedro va a ser probado, va a ser zarandeado como a trigo, ya que pues Jesús nuestro Señor predice la negación de Simón Pedro. Y bueno, además le dice que va a ser zarandeado, que Satanás ha pedido su cabeza, así como Satanás pidió la cabeza de Job, también ha pedido la cabeza de Pedro. Esto significa que puede pedir la cabeza de alguno de que esté sirviendo fielmente a nuestro Señor Jesucristo y que le pueda venir también pruebas en su vida. Y bueno, la prueba de Pedro fue que él había dicho que no iba a apartarse nunca, que no lo iba a abandonar, que no lo iba a dejar. Pero cuando vino la prueba, entonces Pedro le negó 3 veces. Vino a reaccionar Pedro cuando por fin el gallo había cantado. Y bueno, nuestro Señor, luego de que había estado ante el lugar donde celebraron esta última cena, la cena del Señor, pues bueno, se encaminaron hacia Getsemaní, hacia el jardín. Y pues en este lugar, como dice el libro de Mateo capítulo 27, voy a llegar al capítulo 27 y vemos que después de haber celebrado con sus discípulos, pues y que Pedro le había negado, ya ora Jesús en Getsemaní. Y en este momento es un momento muy intenso. El Señor Jesucristo va a pasar, ya que en este lugar se va a desarrollar pues todo un evento muy crucial, muy intenso, una lucha muy fuerte, porque en esta oración estaba derramado todo su corazón, todo su amor por la humanidad, y que esta copa estaba para ser bebida. Y veamos cómo dice en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 36, que llegó Jesús con sus discípulos a Getsemaní y les dijo: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿sí?, a Juan y a Jacob, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera nuestro Señor. Y pues les expresó estas palabras desde el fondo de su corazón: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, o sea, más adelante, a unos 50, 60, 70 metros adelante, llegó nuestro Señor
como a un tiro de piedra, dice el otro evangelio, ¿sí? En San Juan capítulo, luego les certifico el capítulo. Y bueno, dice nuestro Señor en ese momento que está postrado sobre su rostro, orando intensamente, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y viendo luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto hemos venido a comprender nosotros en el tiempo en que velamos y oramos, y vemos que muchas veces el sueño nos termina venciendo, porque, como dice aquí la palabra, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es decir, cuando se resiste al diablo y a las huestes de maldad y a los espíritus de sueño, de adormecimiento y de distracción, entonces vencemos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero sin oración, sin entrega, y habiendo estado ya todo el día en actividad y siendo estas horas de la noche, pues ya estaban bastante rendidos todos, a excepción que nuestro Señor pues sabía los tiempos en que estaban, el momento y su grande lucha. Y bueno, por amor a la humanidad, Él fue otra vez y oró y volvió a decir: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, una gran lucha en su humanidad por querer en ese momento pues evitar la cruz, pero el espíritu le fortalecía, y ángeles vino otra vez y los halló durmiendo. Miren, los discípulos cuando duermen, hay una parábola de las 10 vírgenes y 5 eran prudentes y estaban velando a que regresase el esposo, pero 5 fueron halladas distraídas, y cuando quisieron llegar, porque llegó el esposo y fue cerrada la puerta. Así que Dios nos dice: velad y orad. Y bueno, viniendo otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y bueno, ya ustedes saben de la entrega, del arresto de Jesús en Getsemaní, Jesús ante Caifás y luego ante Pilatos, como Pedro niega a Jesús y al darse cuenta llora amargamente. Y bueno, tristemente Judas no soporta su conciencia, el acto que ha cometido, y tristemente llega y aborda la puerta falsa con una cuerda, se ahorca. Tristemente, él tenía remordimiento y había regresado a devolver esas piezas de plata y las arrojó en el templo
y salió y se fue y se ahorcó, dice la palabra. Y pues los sacerdotes, tomando las piezas de plata, entonces como ellos consideraron que era precio de sangre, después de consultar, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y bueno, hasta hoy este campo le llaman campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo es llevado ante Poncio Pilatos y suceden cosas importantes ahí en las pláticas que tiene este gobernador con nuestro Señor Jesucristo. Le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Miren cuán hermoso es la humildad, la mansedumbre, cuán hermoso es guardar silencio. Cuando se guarda silencio, es Dios el que nos exalta. Y bueno, sabía nuestro Señor que por envidia le habían entregado, lo mismo que lo sabía Pilatos. Y bueno, ya luego miren lo que sucede con Barrabás, porque llega el momento en que está en esta grande fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que el pueblo quisiese, y tenían entonces al famoso Barrabás, ¿sí? Un preso famoso, acusado de sedición, que odiaba a los romanos y a sus ejércitos y luchaba contra la opresión romana. Y Barrabás trataba de reunir un pueblo que pudiera luchar, que pudiera combatir y que pudiera quitarse las ligaduras, la opresión por parte del ejército romano. Pero bueno, ese era desde un punto de vista de ejército, de carne y sangre. Pero nuestro Señor Jesucristo, su reino no es de reino. Pues mientras Barrabás y otros pensaban que él era el indicado para redimir al pueblo, pero con una batalla, con una guerra ciudadana, con un ejército, que pues eran muchos los seguidores de Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo había venido a enseñar y a mostrarnos que su reino es el reino de los cielos. Así que de esta manera fue nuestro Señor Jesucristo en medio cuando preguntó Pilato y le dijo a los reunidos: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y bueno, ellos pues inmediatamente persuadieron, los sacerdotes principales y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿No han oído que así sucede en la política en nuestros tiempos? Cómo tratan de persuadir a las multitudes para que voten por determinado precandidato, aunque anden equivocadamente. Asimismo, ahí los sacerdotes y ancianos persuadieron al pueblo que estaba ahí, a la multitud, para que pidiesen que fuese libertado Barrabás y que a Jesús le diesen muerte. Así que el gobernador preguntó, es decir, Poncio Pilato dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y bueno, el gobernador trataba de disuadirlos: ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren, los soldados se burlaron de Jesús y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle hecho tantas vejaciones, burlas, escarnios, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y bueno, pusieron sobre su cabeza la causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él en la cruz. Y bueno, como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª hora, es decir, hasta las 3 de la tarde, 9ª hora, hasta las 3 de la tarde. Y porque la primera hora empieza a las 6 de la mañana, la 6ª hora es las 12 del día, y como a la 9ª hora hubo tinieblas, las 3 de la tarde. Y cercana a la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, algunos de los que estaban allí al oírlo decían: a Elías llama. Y corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Un silencio. Nuestro Señor ha consumado su obra. Ha venido a comer la comida del Padre, a hacer su santa voluntad. Ha venido a hacer una labor de amor, el rescatarnos a todos, a los que estaban ahí y a nosotros hoy. Él ha dado su vida por nosotros. Él ha entregado hasta lo último de su sangre
por nuestra salvación. Él nos ama. Él desea que estemos con Él y que le busquemos de todo corazón, ahora que podemos hallarle. Y esta es la grande invitación que Él ha venido a hacer a su pueblo. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él, pecador, ven a Él. Y Él te perdonará. Él te lavará, limpiará tus pecados, lo echará en lo profundo del mar y no se acordará más. Haz que su muerte en la cruz no haya sido en vano. Ven, arrepiéntete. Ven a Él, camina ahora ya conforme su santa voluntad. Ya no camines en la vieja manera que está viciada, que está contaminada, sino transfórmate. Ven, transfórmate en la sangre derramada por Él en la cruz. Por amor a ti, por amor a mí, se dio y nos sigue llamando, porque nos sigue amando. Nosotros no hemos venido porque fuésemos buenos, ni porque le hubiésemos buscado primero, sino porque Él dio su vida por nosotros, por ese amor que nos tuvo desde la fundación del mundo. Hoy que tú escuchas, ya no sigas viviendo ajeno a la voluntad del Señor. Ya no sigas viviendo en pecado. Ya no hagas tampoco buenas obras sin Jesús. Ven a Jesús y serás libre, serás sanado, serás restaurado. Tu vida cambiará. Hoy muchos desconocen el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y alejados de Él llegan a hacer cosas que no están autorizadas en las Sagradas Escrituras, y todo por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo en su ignorancia, porque no ha querido leer la palabra de Dios, no ha querido saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y al no discernir su muerte, le han venido escenificando año con año, crucificándole otra vez en el desconocimiento, cuando ya nuestra Pascua ha sido crucificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se dio todito por nosotros y derramó hasta lo último de su sangre, y hemos entrado en un nuevo pacto. El que cree en nuestro Señor Jesucristo es salvo. Por eso dio la gran comisión nuestro Señor, una vez que resucitó, una vez de que pudieron comprobarlo María, pudieron comprobarlo María Magdalena, la otra María, pudieron comprobarlo las mujeres que andaban con nuestro Señor Jesucristo, pudieron comprobarlo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y pudieron recibir
directamente de nuestro Señor Jesucristo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy está diciéndonos estas mismas palabras nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie más puede decirlo sino nuestro Señor y Salvador. Solamente Él puede estar en medio de nosotros, porque Él ha resucitado, porque Él vive, Él vive, Él vive, porque Él vive, vive para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que estas palabras queden en tu corazón y puedas meditarlo, reflexionar y no ser llevado por todo viento de doctrina ni a todo lugar, sino para estar con nuestro Señor y Salvador, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te guarde y bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ti, Jesús. Al creador de la vida, la muerte no le retuvo, Él se levantó.